¿Qué es lo que nosotros como Capilla Calvario creemos? ¿Verdad? Hemos estudiado la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la escritura, la doctrina sobre la Biblia. Hemos visto también la doctrina de la Trinidad. Vimos que la doctrina de la Trinidad es única y exclusiva del cristianismo, ¿verdad? Somos los únicos que creemos que existe un único Dios en tres personas. Estudiamos también que, si bien es cierto, la palabra Trinidad no la vamos a encontrar en ningún lugar de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, sí podemos ver diferentes lugares donde se enseña acerca de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos que existen algunas analogías que tratan de darnos para que tratemos de entender la Trinidad, ¿verdad? Entonces por ahí dicen que es semejante al huevo, entonces que la cáscara, la yema, la clara, pero al final, o la del agua, ¿verdad? Que cuando está en estado líquido, sólido, gaseoso, que cada uno representa un aspecto o una persona de la Trinidad, pero nada de esto en realidad es un buen ejemplo, porque si usted agarra un huevo y lo abre, bota la cáscara, es cáscara, deja de ser huevo, ¿verdad? Entonces cosas como esa no sirven tampoco. La Trinidad, una buena definición es un solo Dios que existe en tres personas o en tres centros de conciencia, pero sigue siendo el mismo Dios. Voy a poner el cronómetro porque si no nos dan aquí las 9 de la noche y creo que ninguno de ustedes quiere llegar hasta las 9 de la noche, entonces, o a las 10. Un día de estos que dijo José que él me enseñaba hora y media, yo si no me calmo ando parecido, ¿verdad? Entonces tengo que controlarme un poquito por ahí. Vimos también que la Trinidad es indivisible. Esto quiere decir que no se puede separar, porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son una misma esencia. Ahora, algo que tampoco podemos hacer es tratar de entender la Trinidad desde un punto de vista lógico o de la lógica humana, ¿verdad? Decir, no, es que es muy fácil de explicar y yo lo entiendo completamente. No, o sea, hay cosas donde no podemos meter la lógica y tenemos que creer lo que la evidencia nos muestra, y este es uno de esos. Después, hace 2 semanas, estudiamos la persona del Padre, que es la primera persona de la Trinidad, y tal vez una de las cosas más destacables ahí es que Dios quiere tener una relación cercana y personal con cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces vemos a Dios como esta persona distante que está allá en el cielo, y depende del contexto en el que usted se haya criado, es o el señor enojado que está esperando que yo falle para tirarme un rayo, ¿verdad? O es el extintor de incendios al que yo acudo cuando tengo una emergencia. Pero cuando vamos a la Escritura, Él quiere tener una relación con nosotros, personal, íntima. ¿Y cómo sabemos esto? Un ejemplo muy sencillo es que vemos que varias veces en la Escritura diferentes autores se refieren a Él como Abba. Y esta palabra Abba vendría siendo el equivalente de llamar a nuestro padre papá o papi, ¿verdad? Es un término afectivo, es un término que denota confianza, y eso es lo que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Hoy nos vamos a estar enfocando en la segunda persona de la Trinidad, en el Hijo. Y vamos a ir primero a Génesis capítulo 1, versículo 1. Un pasaje que creo que todos sabemos de memoria, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde este primer versículo, ya la Biblia nos da la noción o la idea de que Dios es más de una persona. Vean que aquí tenemos el verbo crear o creó, que en el hebreo es bará. Y en el hebreo original este verbo está escrito
en singular. Ahora, cuando lo leemos en español, tal vez podría parecer que lo que estoy diciendo es redundante porque creó Dios. ¿Creó quién? Él, ¿verdad? Una persona. Entonces no tendríamos ningún problema con eso. Pero en el original hebreo no está escrito de esa manera. Porque la palabra que aquí se traduce al español como Dios, en el hebreo es la palabra Elohim. Es la que usa Moisés. Y Elohim es el plural de otra palabra hebrea que es Eloah. Entonces, la traducción literal de esta palabra Elohim sería dioses, en plural. Pero, antes de profundizar en esto, un dato interesante es que solo en este capítulo 1 de Génesis se utiliza la palabra Elohim 26 veces. Pero cada una de esas 26 veces, usted la va a ver acompañada de un verbo en singular. Y este es precisamente el detalle al que tenemos que prestarle atención cuando estamos analizando este capítulo o este versículo. Porque si bien es cierto, Elohim está en su forma plural, dioses, Bará está en singular, crear, creó. Y no es que Moisés tuviera como algunos mala ortografía y no supiera conjugar los verbos y entonces 26 veces cometió el mismo error ortográfico. Yo sé que es posible, lo he visto, ¿verdad? Pero no es el caso acá con Moisés. Esto él lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque desde Génesis 1:1 Dios está dejando claro que Él existe en más de una persona. Vean que no dice, en el principio crearon los dioses. Dice, creó una pluralidad que es la persona de Dios. Esto lo que nos dice es que Dios es uno. Entonces nos muestra singularidad en la actuación, pero pluralidad en la persona. Y esto es algo que mencionó el pastor cuando enseñó esta parte, es unicidad. Es uno en carácter o en esencia. Ahora es importante notar que Génesis nos da como esta noción de que hay más de una persona, pero no nos dice cuántos hay. Entonces, para empezar a entender a cuántos se refiere Elohim, vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Lo primero que vemos en esta sección es que Juan nos ubica en un espacio de tiempo específico. ¿Cuál tiempo? Dice, en el principio. Juan nos está llevando al principio. Lo que me tengo que preguntar cuando estoy leyendo esto es, ¿a cuál principio se refiere Juan? Y bueno, aquí Juan está hablando del mismo principio del que estaba hablando Moisés en Génesis 1:1. El principio cuando no existían los cielos, cuando no existía la tierra, pero el principio cuando ya existía el verbo, cuando ya existía Dios. Ahora es importante notar también que tanto Génesis 1:1 como Juan 1:1 no se refieren al principio de Dios, porque Dios no tiene ni principio ni fin, sino que se están refiriendo al principio de los cielos y la tierra, al principio de la creación. El segundo aspecto importante que vemos en este versículo es la palabra que usa Juan para referirse, les voy a adelantar, al Hijo, a Jesús. Él usa la palabra
que se traduce como el verbo. Vean que aparece, si usted lo ve en su Biblia, aparece en mayúscula. Está haciendo referencia a una persona. Aquí Juan utiliza el término griego logos, que se traduce literalmente como palabra. Y es muy interesante la escogencia que hace Juan de esta palabra o de este término, porque los judíos estaban acostumbrados a usar el término palabra como un sinónimo de Dios, para referirse a Dios. Por ejemplo, si vemos Éxodo 19:17, leemos en nuestra Biblia que dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, ¿verdad? Así lo tenemos nosotros en la Reina Valera. Pero en esa época habían algunas traducciones hebreas que decían lo siguiente: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir la palabra de Dios. Ahora, aunque unos usaban Dios y otros usaban la palabra de Dios, la esencia del versículo no cambiaba para ellos. Ellos lo entendían exactamente igual a como lo leemos nosotros hoy. Sabían que Moisés había sacado al pueblo para recibir a Dios. Entonces, cuando Juan les dice que en el principio era el verbo o era el logos o la palabra, un judío iba a entender automáticamente que Juan estaba haciendo referencia a Dios. Por otro lado, tenemos a los griegos, que era la otra audiencia para la cual se escribe el libro de Juan o el Evangelio de Juan. Para los griegos, la palabra logos, vean qué interesante, era el poder que mantenía el sentido en el mundo, haciendo que el mundo fuera ordenado en lugar de ser un lugar caótico. Era el poder que mantenía el mundo en un orden perfecto. Vean que ellos no lo asocian con una persona, lo asociaban con un poder. Para ellos, logos o palabra era la razón más sublime que controlaba todas las cosas. Fácil entender qué era lo que estaban buscando, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, de alguna manera, Juan les está diciendo: hey, tanto ustedes judíos como griegos han hablado toda su vida de logos o de la palabra, pero ahora yo les voy a decir quién es. Yo les voy a presentar a esa palabra en persona. Eso es lo que está haciendo Juan cuando introduce aquí el capítulo 1. Veamos 5 cosas interesantes en estos primeros 4 versículos con respecto al verbo. Dice Juan primero que el verbo era con Dios. Entonces la idea acá es que el verbo, esta persona de la cual Juan estaba hablando, estaba junto a o cercano a Dios, pero era entonces diferente a Dios, ¿verdad? Porque dice que estaba con Dios. En esta primera oración o en esta primera sección, Él no nos está diciendo que el verbo era Dios. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era o estaba con Dios. Pero inmediatamente después dice: el verbo era Dios. Entonces Juan nos dice: estaba con Él y a la vez era Dios. Y le da la deidad a esta persona del verbo. Y luego nos vuelve a decir que sí era Dios, pero que estaba con Dios. Lo tercero que nos dice es que el verbo existía desde el principio. Sabemos que Dios existía desde el principio o existe desde el principio. Cuando nos dice que el verbo también, nuevamente lo que hace es igualar a la persona del Hijo con Dios. En cuarto lugar dice que todas las cosas fueron hechas por el verbo. Ahora, el verbo tuvo una actuación, una participación activa en la creación. Y esto debería llevar a pensar en algo. Génesis 1:1 nos dice que fue Dios
el que creó todo, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan nos dice acá, en el versículo 2, todas las cosas por él, por el verbo, que era diferente a Dios, pero a la vez era Dios, fueron hechas por él. Y no solamente Juan, Pablo también en Colosenses 1:16 nos dice que todo fue creado en él y por medio de él. Pero si usted ve el contexto de Colosenses, Pablo no está hablando de Dios, está hablando de Jesús. Entonces, ¿quién lo creó todo? ¿Dios o el verbo? La respuesta correcta es ambos, porque son lo mismo. ¿Se acuerdan cuando dijimos que en Génesis Moisés usa la palabra Elohim? Porque Moisés estaba hablando de Dios Padre y Dios Hijo en la misma persona. Por eso usa en ese contexto Elohim. Así que tanto el Padre como el Hijo tuvieron un rol activo en la creación. ¿Por qué? Porque ambos son Dios. Dice también acá que la vida estaba en el verbo. Este verbo era quien contenía la vida. Y esto tenía todo el sentido del mundo, tanto para judíos como para griegos. Y como les dije, Juan lo que hace es ponerle un rostro a ese verbo o a ese logos. Y lo pone en la persona de Jesús, del Hijo. Juan continúa diciéndoles que ese logos es Dios y que también estaba con Dios, pero que era una persona diferente, pero igual en esencia. Les dice que en el verbo estaba la vida y que esta vida era la luz de los hombres. Vean que es muy similar a lo que los griegos creían, ¿verdad? Les cuenta de Juan el Bautista y les dice, iba a venir alguien a dar testimonio de esa luz y les dice que esa luz verdadera iba a venir al mundo. Y tal vez aquí ellos iban a preguntar, bueno, ¿cómo? ¿Cómo iba a venir al mundo? En el versículo 10 les dice, no solo, vean el 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero en el 10 les dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, les dice, ya había llegado. Esa luz ya estaba en el mundo. ¿Cómo era posible que Dios estuviera en el mundo? ¿Verdad? Ahora, hoy en día hay gente que le va a decir, es que Dios es la materia. Es que todos somos un Dios. Todos somos Dios. No, no es eso. Es que Dios había venido, versículo 14, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vean que en este versículo Juan no solamente dice que Dios se hizo hombre, sino que además nos habla del Hijo y del Padre en el mismo versículo, cuando dice que este era el unigénito del Padre. Entonces vemos otra vez a las dos personas de la Trinidad juntas, el Padre y el Hijo. Ahora, ¿cómo era posible que el Padre, Dios, habitara entre nosotros? ¿Cómo iba a vivir Dios en medio de nosotros? ¿Cómo hacíamos que Dios calzara, que pudiera andar por todo lado? En el Antiguo Testamento vemos que nadie ha visto a Dios. Cuando Isaías ve la gloria de Dios, dice que él dijo, soy hombre muerto. Entonces, ¿cómo hacíamos para que Dios habitara entre nosotros y que la humanidad no cayera muerta delante de él? Vamos a ver algunas características, porque para que eso sucediera, el Hijo tenía que convertirse en hombre. Entonces vamos a ver características que nos muestran que Dios efectivamente se hizo hombre. Al final vamos a ver algunas enseñanzas que
han proliferado en la iglesia o en las iglesias o en diferentes iglesias que tratan de explicar que Dios o que el Hijo no era completamente Dios o que era una cosa diferente. Pero quiero que primero, antes de ver eso, veamos que efectivamente el Hijo era hombre y tenía que ser completamente hombre. En primer lugar, el Hijo tiene un cuerpo humano o tenía un cuerpo humano como el nuestro. ¿Cómo lo sabemos? La misma Biblia nos dice esto. En Juan 4:2, por ejemplo, leemos que Jesús tuvo hambre, como la que yo tengo ahorita, y más de uno de ustedes también, sobre todo los que vienen del trabajo, ¿verdad? Ya para algunos es un estado permanente, pero el Hijo tuvo hambre justo antes de ser tentado, 40 días en el desierto, y ahí nos dice que tuvo hambre. En Juan 19:28, cuando Jesús está en la cruz, Él dijo, tengo sed. Entonces experimentó hambre, experimentó sed. También vemos la idea de que tuvo sed en Juan 4:7, que si bien es cierto, no dice tengo sed. ¿Recuerdan qué le dice a la mujer samaritana cuando él llega al pozo? Dame de beber. ¿Por qué? Porque él venía de caminar en el desierto y tenía sed. Vemos en Lucas 8:23 que él se durmió en la barca. ¿Recuerdan? Estuvo ministrando todo el día, le dice a los discípulos, vamos al otro lado, entran en la barca y se duerme, se levanta la tormenta. Yo no sé si usted le ha puesto cuidado a eso. Jesús estaba profundamente dormido. La barca se hundía y él seguía durmiendo. Al punto que los discípulos llegaron desesperados y le dijeron, maestro, perecemos. O sea, era como, no le importa que nos estamos muriendo y usted está ahí dormido. Esa es una característica que yo sí heredé del Señor. Cuando yo duermo caigo en coma, ¿verdad? Cambió un poquito cuando nacieron las hijas, pero sí, yo duermo y me desconecto completamente. Entonces, aquí es más o menos lo que a Jesús le pasó. Él estaba dormido, estaba agotado, físicamente estaba cansado. Jesús experimentó dolor físico. Cuando él va a la cruz, cuando recibe los latigazos, recuerdan que hubo un momento que él ya no soportó el peso de la cruz y es donde obligan a Simón de Cirene a llevar la cruz por él. Y en Lucas 23:46 leemos que habiendo dicho esto, expiró. O sea, Jesús murió. Vemos entonces que en su cuerpo humano, Jesús experimentó hambre, sed, cansancio, dolor y muerte, como cualquier otro ser humano. Ahora, nosotros no hemos experimentado la muerte, pero probablemente en algún momento nos tocará si es que el Señor no viene antes. Entonces vemos que él tenía un cuerpo 100% humano que respondía como un cuerpo humano. En segundo lugar, Jesús tenía una mente humana. Ahora, no sé si a usted le pasa, pero creo que pocas veces pensamos en esto, que Jesús tenía una mente humana. Y les voy a dar algunos versículos que respaldan esta idea. Jesús tuvo que pasar un proceso de madurez como cualquiera de nosotros. Y no estoy diciendo ninguna herejía por aquello. Tengan un poquito de paciencia y van a ver que aquí tenemos un punto. Ahora, yo no sé si a usted le pasa, pero yo a veces pienso en Jesús como este hombre completamente perfecto que lo sabía todo siempre y que entonces siempre actuó porque él ya de por sí sabía todo, ¿verdad? De hecho, yo he escuchado a algunas mamás decir, ay, qué dichosa María. Es que Jesús era el bebé perfecto, nunca hizo un berrinche. Yo creo que Jesús, recién nacido, tuvo que haber llorado igual a como lloran sus hijos cuando tuvo hambre, ¿verdad? Porque no me imagino a Jesús de un par de meses diciéndole, mami, tengo hambre, y poniéndose a tomar pecho. O sea, así que las mamás que decían, ay, dichosa María, por esa parte yo creo que podemos ir desechando la idea, porque Jesús fue un bebé, ¿verdad? Ahora, él tuvo que aprender a ser hombre como nosotros. ¿Por qué? Veamos en Lucas 2:52
Dice, esta es la escena del templo, ¿se acuerdan? Cuando él se queda hablando con los escribas y los sacerdotes y los maestros de la ley en el templo, dice al final del versículo que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Por qué iba a necesitar crecer en sabiduría si él ya tenía toda la sabiduría? Porque también era completamente humano y él tuvo que pasar el mismo proceso que pasamos nosotros. Ahora vean que dice que él crecía en sabiduría. Y aquí le voy a hablar específicamente a los adolescentes que andan en una edad similar a la que tuvo Jesús o a la que tenía Jesús en el momento de esta historia. ¿Saben cuál era la diferencia tal vez entre lo que vos estás viviendo y lo que Jesús vivió? Que él escogió aprender en el lugar correcto, en la palabra de Dios y con personas que lo podían instruir. Jesús escogió entrenar su mente para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Y vean, chicos, esto es para ustedes. Jesús tuvo tu edad, 12, 13, 14, los años que sea que tenés, Jesús tuvo tu edad. Pero él escogió rodearse de adultos que podían instruirlo y enseñarle. ¿Vos a quiénes estás escogiendo? ¿Verdad? Sí, yo sé, los adultos somos aburridos, creemos que somos graciosos, pero ya no somos tan graciosos, ¿verdad? Pero uno de los problemas que yo veo en la juventud hoy en día, y me duele decir esto porque yo cuando me veo al espejo me sigo sintiendo joven, pero uno de los problemas que yo veo hoy en día es que la mayoría de jóvenes de cierta edad, y si usted anda como por 30, 28 por ahí, también aplica para usted, se vamos a Hebreos, rápidamente, a Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, hijo en mayúscula, refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y este me sorprendió un montón. Vean, no lo compliquemos mucho, porque a veces uno, ¿verdad? Cuando está enseñando, es que la palabra en griego significa, y entonces le doy un significado muy profundo. ¿Saben qué significaba aprendió en el griego? Aprendió. Lo mismo, o sea, llegar al conocimiento de algo que antes no sabía. Entonces vean qué interesante, en su humanidad Jesús tuvo que aprender obediencia. ¿Y cómo la aprendió? ¿A través de qué? Dice, de lo que padeció. Los sufrimientos, las pruebas me enseñan a obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando estemos en una prueba, en lugar de decirle, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice? No, es que el Señor nos está enseñando a obedecer a través de ese sufrimiento. En tercer lugar, en Marcos 13:32,
dice Jesús hablando cuando le preguntan ¿cuándo va a regresar o cuándo va a ser el final de los tiempos? Y él dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni quién, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en su mente humana había cosas que el Hijo no sabía, así como hay cosas que nosotros no sabemos. Entonces vean qué interesante, porque yo estoy seguro que Jesús como Padre, como Dios, él sí sabía, porque es Dios, Dios es uno, pero como hombre, él no sabía. Y eso a nosotros nos enseña que hay cosas que nosotros no vamos a saber, no vamos a conocer. Y lo oculto de Dios está bien que se lo dejemos a Él. Hay personas que se enfocan tanto en conocer lo oculto que terminan rechazando completamente a Dios. Entonces, en su humanidad Jesús aprendió obediencia, creció en sabiduría y reconoció que había cosas, al menos una, que el Hijo no sabía. Y nos da ejemplo con esto de cómo el hombre puede crecer y cómo tiene que tomar decisiones. En tercer lugar, Jesús tenía alma y emociones humanas. Ay, es que a mí nadie me entiende. ¿Cuántos hemos dicho eso? Nadie me entiende. Nadie sabe por lo que yo estoy pasando. ¿Verdad? Entonces cuando se acerca la mamá o el papá a tratar de consolar, no mami, usted no me entiende. ¿Verdad? A veces pensamos que los papás no han pasado por ahí. ¿Verdad? Yo creo que cuando yo estaba pequeño pensaba que mis papás habían nacido viejos, que nunca habían sido adolescentes. Yo creo que ahora mis hijas a veces piensan lo mismo. Pero aunque usted diga a mí nadie me entiende, Jesús sí lo entiende. Porque vea lo que vamos a ver ahorita. En Juan 12:27 y en el 13:21 vemos que Jesús experimentó angustia. Vamos rápidamente a esos pasajes. De hecho, dependiendo qué tan grande sea la letra de su Biblia, le van a quedar a la par. Dijo en el 12:27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Dice más bien, mas para esto he llegado a esta hora. Y en el 13:21 dice, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. El primer versículo que leímos es cuando Jesús les anuncia que Él va a morir. Y cuando les anuncia que Él va a morir, dice, está turbada mi alma. En el 13:21, cuando Él anuncia que Judas lo va a traicionar, Él les dice que se conmovió en su espíritu y dijo, uno de ustedes me va a entregar. La palabra que aquí se traduce como turbada en el 12:27 y conmover en el 13:21 es la palabra griega que significa, o más bien tarazo, y esto significa agitar o turbar. Y es la idea de una persona que es llevada al nivel máximo de angustia por la incertidumbre de no saber lo que viene o por el temor que siente cuando sabe que el peligro está cercano. Y eso fue lo que experimentó Jesús antes de ir a la cruz, antes de que uno de su grupo cercano lo traicionara y lo vendiera. Jesús experimentó esa angustia. En Mateo 8:10 vemos que Jesús se asombró. Él experimentó el asombro. ¿Con qué? Con la fe del centurión. En Juan 11:35 Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Por la muerte de su amigo Lázaro y por ver la tristeza que embargaba a María, la hermana de Lázaro, al haber perdido a su hermano. Y entonces Jesús lloró. En Hebreos 5:7 nos dice que Jesús oró con clamor y lágrimas y que además experimentó un temor reverente hacia el Padre. Y por último, en Mateo, por último de esta sección, ¿verdad? No empiecen a cerrar la Biblia,
Pero en Mateo 20:34, cuando los ciegos vienen y claman y le dicen, sánanos, dice que Jesús tuvo compasión. Y de hecho, muchas veces vemos que Jesús tuvo compasión cuando vio las necesidades de la gente, cuando vio a las multitudes. Entonces, además de tener un cuerpo humano y una mente humana, Jesús tuvo alma y emociones humanas que le permitieron sentir lo mismo que sentimos nosotros: angustia, llanto, compasión, temor a Dios, asombro, entre muchas otras emociones propias del ser humano, y tuvo que convivir con ellas. Él fue semejante a nosotros en todo. Yo creo que a veces pensamos como, es que lo que me pasa a mí solo a mí me pasa. No, le pasan a todo mundo. Lo que pasa es que no estamos hablando, no estamos buscando consejo, no estamos contándole a otros lo que me está pasando. Y la palabra dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, ¿verdad? Ahora, no pretenda recibir un consejo sabio si usted no cuenta sus problemas, especialmente a los hombres, ¿verdad? No nos gusta ser vulnerables, pero en la vulnerabilidad hay sanidad. Mientras yo no ponga mis armas de lado y diga, estoy pasando por esto, ahí me voy a quedar y me va a costar más salir. Pero cuando confesamos, cuando hablamos, se van a sorprender que en lugar de recibir juicio y condenación, lo que vamos a recibir es consejo sabio. Y todo eso Jesús lo experimentó. Y Jesús era el hombre de hombres, ¿verdad? El macho por excelencia. Pero la misma Biblia nos dice todo lo que él pasó. ¿Ustedes creen que para Jesús fue fácil decirle a los discípulos, sabiendo que lo iban a dejar, estoy angustiado, me duele? O que tal vez se le haya quebrado la voz cuando dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Ah, pero qué bonito leer, Jesús lo hizo, pero yo no lo hago, ¿verdad? Ahora, en cuarto lugar, Jesús experimentó y tuvo que soportar la tentación. Y si a usted ya se le olvidó todo lo que he dicho en estos 35 minutos, esta parte no se nos puede olvidar. Y apunte. Además, si quiere las notas, yo se las regalo al final, yo las tengo en la compu. Sabemos que Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Este pasaje de la tentación, Mateo 4, es ampliamente conocido y sabemos que Jesús fue tentado en cuanto a sus necesidades físicas, pusieron en duda su palabra o inclusive le ofrecieron autoridad y fama. Y esto es bastante conocido y si usted ha estado en iglesias por algún tiempo, estoy seguro que ha escuchado estudios sobre este pasaje. Lo que a veces pasamos por alto es que Jesús no usó sus capacidades divinas, o sea, su persona como Dios, para enfrentar la tentación. A veces hay personas que, pero es que Jesús pasó todo eso porque él era Dios. Entonces él pudo resistir 40 días sin comer. No, Jesús enfrentó la tentación completamente como hombre, usando las mismas herramientas que todos los hombres tenemos a nuestra disposición. Y eso nos lo dice el mismo texto. A ver, Jesús se había preparado toda su vida. Y ya vimos que crecía en conocimiento y en sabiduría todos los días. Pero también Jesús se preparaba de manera intencional para enfrentar la tentación. A ver, repito, él enfrentó la tentación completamente como hombre, usando las mismas herramientas que todos los hombres tenemos a nuestra disposición. Jesús está en el desierto 40 días sin comer. ¿Y qué hace? Ayuna. Se prepara para lo que pudiera venir, ¿verdad? Esto nos muestra que Jesús tenía dependencia en el Padre y confiaba en el Padre.
Y esto es algo que también está accesible para nosotros hoy en día. ¿Cómo nos estamos preparando para enfrentar la tentación? ¿Verdad? Ay, es que mi tentación es tal cosa y yo sé que esa tentación va a llegar, pero no hago nada para prepararme, sino más bien me expongo, ¿verdad? Una vez me contaba una persona, que no les voy a decir quién es, me decía, es que yo tengo un problema con la lengua, a mí me gusta hablar mucho. Ay, pero cuando yo veía a las que más me hacían hablar, me frotaba las manos y de una vez me iba para allá. Y después era como, ay Señor, perdón, ¿por qué pequé? ¿Verdad? Y esa persona me decía, no, tuve que llegar al punto de decir, si veo eso, mejor me hago a un lado, ¿verdad? O el hombre que tiene problemas con ver más de la cuenta, ¿verdad? Vivimos en un mundo que está tratando de mostrarnos imágenes de mujeres para todo. Pero entonces yo no tengo ninguna restricción, no me pongo límites, me meto a ver lo que sea, paso metido en todo lado. Y cuando llega la tentación, ay, ¿por qué soy tan débil? Bueno, porque no me estoy preparando, no me estoy cuidando para enfrentar esa tentación. Jesús ayunó 40 días para enfrentar la primera de estas tentaciones. Ahora, la segunda ocasión que Satanás tienta a Jesús, ¿qué usa Jesús? ¿Su conocimiento como Dios? No, él usa la palabra y le dice, escrito está. Jesús conocía las escrituras, sabía cómo usarlas. Y eso es algo que también está disponible para nosotros. Ahora, para yo conocer esto, yo tengo que abrirlo. Pero no es abrirlo en el Salmo 91 y tenerlo ahí en la entrada de la casa, ¿verdad? No, es abrirlo, es leerlo, es estudiarlo, es conocerlo. Una vez estaba con un pastor y llegó un muchacho y se lo presentaron y le agarró la Biblia y le hace, la usas poco, ¿verdad? Y el muchacho no hallaba ni dónde meterse. Es nueva, me la acaban de regalar. Nueva nada, nunca la leía, ¿verdad? Dicen que una Biblia que se está cayendo a pedazos es la Biblia de un cristiano que su vida no se está cayendo a pedazos. Es una frase que yo he escuchado muchas veces. La tenemos disponible, la estamos usando como deberíamos usarla. La tercera vez que Satanás tienta al Señor, el Señor le dice, vete Satanás. Ahora, note que no le dice, te reprendo, te ato, ¿verdad? O no sé si ustedes han visto la película esta Cuarto de Guerra, muy buena, pero hay un momento que la viejita empieza a orar y agarra al diablo y, ¿verdad? Y le ora más al diablo que a Dios, ¿verdad? Y Satanás, te digo que te vayas y que aquí, que allá y que no me vas a vencer. No, ¿qué hace Jesús? Vete. ¿Qué nos enseña Santiago? Resistid al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. Yo me imagino que cuando Santiago escribió eso, se acordó de que su hermano le había contado que una vez el enemigo vino a tentarlo y él le dijo simplemente, vete Satanás. Y se fue. ¿Estamos resistiendo al diablo? ¿O le estamos echando la culpa cuando caemos? ¿Verdad? Otro aspecto interesante sobre la tentación de Jesús es que prueba su humanidad en un 100%. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiese sido completamente humano, él no podía ser tentado. Porque la misma palabra nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces Jesús tenía que ser completamente humano para que Satanás pudiera venir y tentarlo. Ahora, en este caso, sí fue Satanás el que vino directamente a tentar a Jesús, ¿verdad? En nuestro caso no siempre, ¿verdad? No siempre es el cochino diablo, porque esa es la excusa de todo, ay, cochino diablo que me hizo hacer esto. No, ¿qué dice la palabra? Que cada uno peca cuando se deja llevar y es seducido por sus propios deseos, por sus concupiscencias, ¿verdad? No siempre es Satanás. En el caso de Jesús, sí fue Satanás. Otra cosa que vamos a ver es que Jesús siempre agradó al Padre. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Qué bonito hasta aquí, ¿verdad? Pero ve al final, porque yo siempre hago lo que le agrada. Jesús siempre agradó al Padre.
y por eso el Padre no lo dejó solo. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos arregle todo, nos solucione todo, nos dé todas las bendiciones del mundo, pero vivir mi vida como yo quiero. ¿Verdad? Yo hago lo que yo quiero, pero Dios tiene que estar ahí como el genio de la botella, ¿verdad? Froto, sale, me concede mis deseos y yo sigo viviendo mi vida. Queremos las promesas de Dios sin la obediencia a Dios y no funciona de esa manera. Las promesas son condicionadas a la obediencia a Dios. Es así de sencillo. Ahora sería mucho más fácil decir, las promesas de Dios, y yo le aseguro que este auditorio estaría lleno, porque es lo que la gente quiere oír. Pero Dios pide obediencia aparte nuestra. Jesús aprendió a obedecer. Jesús siempre agradó al Padre. Entonces, 5 cosas. Jesús tuvo un cuerpo humano, tuvo una mente humana, tenía alma y emociones humanas, experimentó y soportó la tentación y siempre agradó al Padre. Como les dije hace un rato, hay algunas enseñanzas, y las vamos a mencionar rápidamente, creo que es importante saberlas como cultura general, que trataron de explicar cómo es que Jesús era Dios y era hombre, pero se alejaron del fundamento bíblico. Y es importante que lo entendamos porque a veces nosotros podemos cometer el mismo error en algunas cosas, ¿verdad? Tratamos de explicar cosas, pero decimos o damos consejo que no está pegado a la palabra. La primera de estas enseñanzas tienen unos nombres rarísimos, ¿verdad? Espero que los hayan escrito para no tener que pronunciarlos tanto. La primera es apolinarismo. Esto fue enseñado por un señor que se llamaba Apolinar, quien fue obispo en la Odisea en el año 361 después de Cristo. Él enseñaba que Jesús tenía cuerpo humano, pero un espíritu y una mente divina, que no eran humanas. Pero en Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Veamos que él tenía que ser, dice, semejante en todo. Y esto incluye también nuestra mente. ¿Por qué? Porque Dios no vino a redimir, Jesús no vino a redimir solamente el cuerpo humano. De hecho, este cuerpo, así musculoso, perfecto y en buena forma, no se rían, no va a existir en el cielo. Allá sí voy a tener uno perfecto, ¿verdad? Ya las camisas no se van a deformar. Allá sí, aquí no. Jesús no vino a redimir el cuerpo, porque este cuerpo es polvo. Principalmente Él vino a redimir nuestra alma. ¿Y qué dice la Biblia en Génesis? Nuestra alma se corrompió, nuestros pensamientos se corrompieron. En Génesis 6 dice que los pensamientos de ellos eran de continuo el mal. En Romanos 1 vemos que cuando el hombre insiste en pecar, dice que Dios lo entrega ¿a qué? A una mente reprobada. Santiago también dice que nosotros somos tentados por nuestras propias concupiscencias o nuestra lujuria o malos deseos, o sea, en la mente. Entonces, para que Cristo pudiera redimirnos completamente, Él tenía que ser como uno de nosotros, tanto en su cuerpo como en su mente. Y por eso es que los padres de la iglesia rechazaron esta idea del apolinarismo. La segunda enseñanza es lo que se conoce como el nestorianismo. Y esta enseñanza decía que en Cristo había dos personas completamente distintas, una persona divina y una persona humana, y que estas personas como que estaban ahí en cierta tensión entre ellos, entonces que dependiendo la situación salía la persona humana o en otra salía la persona divina. Bueno, esto no tiene ninguna base bíblica, porque también Jesús nunca habló de sí mismo como nosotros. Y la escritura nunca se refiere a Jesús como ellos, ¿verdad? Siempre dice él o Jesús dijo yo.
Es más, la única vez que Jesús, o las veces que Jesús dijo nosotros, fue como por ejemplo en Juan 14:23, cuando dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, vea que está hablando de una persona, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos, ¿quiénes? El Padre y yo, a él y haremos, el Padre y yo, morada con él. Entonces, no vemos, usted puede leerse todos los evangelios, usted nunca va a ver que en Jesús había dos personas diferentes. La tercera es el monofisismo, que también se conoce como el eutiquismo. Esta perspectiva o esta enseñanza decía que Cristo tenía una sola naturaleza, que la naturaleza humana de Jesús fue absorbida por la naturaleza divina y que de esta mezcla nació una tercera naturaleza que era Jesús. Entonces, ni chicha ni limonada, ¿verdad? Ni hombre ni Dios, era una tercera sustancia. De hecho, ellos usaban un ejemplo que era como agarrar tinta y echarla en un vaso de agua y revolverla. Entonces, que una absorbía la otra y lo que salía era una tercera cosa. No era ni tinta ni agua. Bueno, eso es lo que ellos enseñaban con respecto a Jesús. Pero de nuevo, en la Escritura no hay ninguna base bíblica para esto, porque nos habla de que Él fue hombre y a la vez fue Dios al mismo tiempo. Y una cuarta es lo que se conoce como la cristología de Calcedonia, y esto sale como una solución a estas falsas enseñanzas. Y esta cristología o esta definición nos enseña 5 cosas con respecto al Hijo. Primero, nos dice que es perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad. Segundo, nos dice que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con un alma racional y con un cuerpo físico. 3, que es semejante en todas las cosas a nosotros, pero sin pecado. Y 4, dice que es reconocido en 2 naturalezas inconfundibles, inalterables, indivisibles e inseparables. Y en quinto lugar dice que preserva las propiedades de ambas naturalezas, que son uno y es el mismo, el Hijo. Esto es más similar a lo que la Escritura enseña, porque acabamos de ver que Jesús tenía cuerpo humano, mente humana, una misma persona, una misma esencia. Ya para ir terminando, vamos a ver algunos pasajes en el libro de Hebreos, donde vamos a ver que Jesús era 100% hombre. Pero también vamos a ver la figura del Padre en estos pasajes. Primero vamos a Hebreos 1, 2 y 3. Dice, en estos primeros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, el autor viene diciendo, antes Dios nos hablaba por los profetas, pero ahora nos habla por medio del Hijo. Y también por Él hizo el universo. Ahora notemos la frase, la imagen misma de su esencia o de su sustancia en el versículo 3. Aquí la palabra griega imagen es carácter y se usaba para referirse a la herramienta que usaban para grabar algo. Pensemos, por ejemplo, en el fierro que usan para marcar el ganado, ¿verdad? Es ya un molde, agarran, ponen la marca y esa marca queda exactamente igual al molde. Es decir, crea una copia exacta e idéntica del original.
Entonces vemos que aquí el autor de Hebreos nos dice que Jesús es una copia exacta, o sea, es igual, es lo mismo que el Padre. La persona del Hijo es exactamente lo mismo que la persona del Padre. En Hebreos 2, 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice que debió ser semejante. Y aquí la palabra que usa para semejante es una palabra que quiere decir igual o asemejar o ser igual, lo mismo. Pero es diferente a la otra, ¿verdad? No es una copia exacta, sino que era igual. ¿Por qué? Porque aquí la idea es que Jesús en su cuerpo humano tuvo que experimentar lo mismo que nosotros experimentamos. ¿Por qué no es exactamente igual? Porque Él no pecó. Nosotros sí, ¿verdad? Entonces por eso la diferencia de las palabras que usa. Jesús fue igual a nosotros. A ver, nosotros no tenemos un Salvador que es ajeno a nuestros problemas, que es ajeno a nuestros sufrimientos, que es ajeno a nuestras tentaciones. Él sabe lo que causa la tristeza. Él sabe la tristeza que causa la tentación. Él sabe lo que se siente el peso de la tentación, no el del pecado. Bueno, en la cruz dice que se hizo pecado, pero por nosotros, no porque Él haya pecado. Pero Jesús sabe lo que nosotros hemos sufrido, lo que nosotros hemos vivido. Él también lo experimentó. Y aquí viene algo interesante. ¿Sufrimos cuando somos tentados? ¿Nos duele cuando somos tentados? ¿O nos da exactamente igual? Porque vean que aquí dice que Él padeció, sufrió siendo tentado. Por último, en Hebreos 5, 7 y 8 tenemos otro ejemplo claro de la humanidad de Jesús. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Hago un paréntesis, ¿cómo oramos nosotros? ¿Verdad? Vean cómo dice acá que oraba Jesús. Con gran clamor, con lágrimas, con ruegos, con súplicas. Y nosotros, Señor, sácame de este problema. En nombre de Jesús, amén. Es que ya me tengo que ir al trabajo. ¿Verdad? Señor, tú sabes, usted sabe el problema, es que tengo sueño. ¿Verdad? Pero dice que aquí, con gran clamor y con lágrimas. Fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Vean lo que hizo que el padre oyera al hijo. El temor que el hijo tenía de Dios. ¿Tenemos ese mismo temor nosotros? ¿O simplemente Dios tiene que oírme por mi linda cara? Porque soy yo. Porque es que Él me tiene que oír. ¿O es porque temo a Dios? Y Dios está viendo eso en mi vida. Dice el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ahora esto me recuerda a Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Bueno, dice, él habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, los que le obedecen. Cristo sufrió, lloró, suplicó a Dios, experimentó la angustia que le provocaba el tener que enfrentar la muerte. Cristo enfrentó o demostró más bien un temor reverente hacia Dios, tanto en su vida como a la hora de clamar al Padre. Cristo aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Cristo fue perfeccionado. Así como nosotros vamos a ser perfeccionados por medio del Padre. El Hijo tomó forma de siervo, se humilló, vivió entre nosotros
para redimirnos, pero también para demostrarnos cómo debemos ser como hombres. Y aquí me refiero a humanidad. Y lo que es posible hacer y lograr cuando dependemos del Padre. Jesús no soportó la tentación porque Él es Dios y puso a trabajar su naturaleza divina en ese momento. Jesús soportó la tentación porque como hombre se preparó para ese momento. Conocía las escrituras, las vivía, las ponía en práctica, resistió al diablo y vivió una vida de dependencia del Padre. Y cierro con esta pregunta. ¿Qué tanto nos estamos pareciendo a Jesús? ¿Qué tanto? ¿Verdad? Porque qué bonito poner en un estado o en redes, necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, más de ti, menos de mí. Yo soy imitador de Pablo, como Pablo imitaba a Cristo, ¿verdad? Pero cuando hacemos ese análisis en nuestra soledad, en nuestro silencio, ¿qué tanto nos estamos pareciendo a Jesús? En todo. En cómo enfrentamos los problemas, en cómo enfrentamos la situación, en cómo tratamos a los demás. Pero para parecernos a Él, es necesario que Él crezca a nosotros, que nosotros nos humillemos, que dejemos de lado nuestra personalidad y tomemos la personalidad de Cristo y que busquemos consejo. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por lo que tu palabra nos muestra, Señor, porque tú has experimentado en la persona de Jesucristo todo lo que nosotros atravesamos, Señor. Tenemos un Dios que se compadece de nuestra debilidad, que experimentó la tentación, el dolor, la angustia, la tristeza, la compasión, como nosotros también lo hemos tenido que enfrentar. Señor, ayúdanos a recordar que tú nos entiendes, que tú realmente sabes lo que estamos pasando y no es simplemente una frase cristiana o que lo sepas porque eres Dios, sino porque en tu tiempo en la tierra experimentaste todo eso por nosotros, Señor. Y en esa persona es donde podemos encontrar, en quien podemos encontrar refugio el día de hoy. Gracias por el regalo de la salvación, Señor, y ayúdanos a tomar las decisiones correctas, no para ser mejores, sino para hacernos más, para parecernos más a ti. Porque cuando nos parecemos más a Cristo, es cuando la vida a nuestro alrededor comienza a ponerse mejor. Ponemos el resto de esta semana en tus manos y pedimos que nos ayudes a aprender la obediencia de la misma forma que Jesús la aprendió, Señor. Y que podamos decir, o que se pueda decir de nosotros, que siempre intentamos agradar al Padre. En el nombre de Jesús, amén. Los anuncios, voy a irlos viendo aquí porque creo que no me los pasaron. Entonces, este sábado, 2:30, reunión de mujeres, va a ser en la casa de don José y doña Maritza. Entonces, todas las mujeres invitadas, 2:30, el sábado. Creo que es la última del año, o no, o van a ser en diciembre. Ok, es una incógnita si va a ser o no la última del año. Entonces, bueno, pero va a ser la de noviembre, eso sí estamos seguros. El domingo continuamos con el estudio de Mateo, capítulo 14, 10:30 de la mañana acá. Si usted está llevando fundamentos, recuerde 9:15 es la clase, 10:30 el servicio. Ya se viene la cena de acción de gracias, jueves 28 de noviembre, igual 7 de la noche, acá mismo. Para esta sí es necesario registrarse. Recuerden que hacemos algo especial, hay una cena, el valor son 2.500 por plato. Entonces, si usted ocupa 2 platos, serían 5.000 colones, pero con uno por lo general quedamos bastante bien, ¿verdad? O le compra a sus hijos, dependiendo de la edad que tengan, y se termina de comer el de ellos. Pero hay que apuntarse con Mónica.
Ajá, con Mónica. Y hay tiempo para anotarse hasta el jueves antes, creo que es 21 por ahí. Entonces, igual puede anotarse, ir haciendo abonos o pagar hasta el final. Pero eso, vamos a estar aquí a las 7 de la noche el jueves 28. Recordarles también los diezmos y las ofrendas. Recuerde que nosotros no pedimos, es completamente voluntario y tenemos varios medios. Allá atrás está la caja, si usted es de los que todavía andan efectivo, ¿verdad? Ahí está, y si no, puede ser por transferencia. En la página web está la información de las cuentas o al número de Simpe Móvil, que de paso es el número de la iglesia. Entonces, si usted tiene alguna situación ahí, puede escribir a ese número y alguien le va a estar contactando. No se olviden de sus niños, ¿verdad? En el salón de acá, estamos en un hotel, pero no está incluida la habitación para ellos. Entonces, es mejor que los recoja para que después no se tenga que devolver. Y nos ponemos de pie para terminar con una canción más. Muerto en pecado y maldad, sin Dios, sin esperanza, viviendo en rebelión. La luz de tu evangelio me alcanzó y hacia tu cruz